martes que tuvimos clase, porque ayer no hubo clase, yo no me conecté, no sé si habrá alguien que se haya conectado, pero me llegó un correo de la Facultad de Ciencia diciendo de que no iba a haber clase y me invitaban a una reunión de los profesores. Entonces entendí que no tenía que conectar. Entonces, bueno, si alguien se conectó, pido disculpas, pero yo entendí eso, que ayer no había clases. El martes vimos espacio vectorial, vimos la definición de un espacio vectorial, que vamos a repasarlo aquí rapidito. Un espacio vectorial es un conjunto que va a tener tres condiciones. Una, tiene que ser distinto de vacío. Dos, que admite una operación interna, donde B con esta operación va a ser un grupo abeliano. Y tres, admite una operación externa, que va a tomar elementos en un cierto cuerpo K y los elementos del conjunto B, y voy a operar de cierta forma ellos para que el resultado me dé un elemento del espacio vectorial. Acá es un cuerpo y vamos a suponer que este cuerpo puede ser los reales o los complejos. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que había más cuerpos? En este caso puede ser reales o complejos. Y va a satisfacer las propiedades de que es distributiva, el producto con la suma, ¿cierto? Asociativo, y el lambda por u va a ser 0, ¿sí? Solamente implica que lambda es 0 o u es 0, donde cada 0 va a depender del espacio donde estoy. Este es el 0 del cuerpo y este es el 0 del conjunto B. Entonces, cualquier conjunto que tenga estas tres propiedades, ¿cierto? Se va a denominar espacio vectorial, donde B, los elementos de B se van a llamar vectores, sin importar cómo son los elementos, vamos a llamarlos de vectores, y los elementos de K se van a llamar escalares. La notación para esto va a ser una cuádrupla B más por I, y vamos a tener que determinar el cuerpo donde vamos a trabajar, los reales o los complejos. Esta notación se va a definir para un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Entonces, para cualquier conjunto que queramos determinar, ¿cierto? Eso va a ser en un espacio vectorial. Por ejemplo, R2, con la operación suma, el producto, y en el cuerpo de los reales es un espacio vectorial donde la suma la vamos a definir así, ¿cierto? Primera coordenada más la primera coordenada, segunda coordenada más la segunda coordenada, y la multiplicación por escalar va a ser que multiplico cada coordenada por el escalar. Este escalar es un valor real. Entonces, tenemos que R2, definida así la suma y el producto externo, ¿cierto? En la operación externa, es un espacio vectorial. De la misma forma, solamente analizando que tenemos que Rn es los vectores de Rn tienen n coordenadas, ¿cierto? Entonces la suma va a ser primera coordenada con primera coordenada, segunda con segunda, y así sucesivamente. Esto también va a ser un espacio vectorial en general. Rn con la suma y el producto por escalar va a ser un espacio vectorial también. Otro espacio vectorial que vimos fueron las matrices, fíjense que es de cualquier orden, con la operación suma y la multiplicación por escalar. Es un espacio vectorial. Otro ejemplo son los polinomios, esto K de X o R de X en realidad vamos a trabajar. Entonces, si escribimos R de X, quiere decir que son polinomios con coeficientes constantes, porque el K asocia a los coeficientes del polinomio, y C de X son los polinomios con coeficientes complejos. Estos son todos los polinomios, así que pueden ser de cualquier grado.
todos los polinomios van a ser espacios vectoriales, definiendo la suma como la suma de cada una de las posiciones de las coeficientes. Es decir, vamos a sumar los que son constantes, los que acompañan el x, los que acompañan el x cuadrado, y así sucesivamente se suman entre sí. Y la multiplicación por escalar es multiplicar cada uno de los términos. Eso también es un espacio vectorial. Y vimos otro un poquito más extraños, que era el conjunto de todas las funciones reales. También vimos de que la definición, suma de funciones y la multiplicación por escalar definen las operaciones para que este conjunto sea un espacio vectorial. También vimos que el conjunto de las funciones continuas con las mismas operaciones también es un espacio vectorial. Y el conjunto de las derivables con las mismas operaciones también es un espacio vectorial. Y nos dimos cuenta que en realidad encontramos tres espacios vectoriales con las mismas operaciones, ¿cierto? Y además uno está contenido en el otro. Las derivables están contenidas en las continuas y las continuas están contenidas en las funciones. Entonces eso nos induce a darnos cuenta que hay espacios vectoriales que también están contenidos en otros espacios vectoriales. Y esos espacios vectoriales se le llama subespacio vectorial. Un subespacio vectorial va a ser un espacio vectorial que está contenido en un espacio vectorial. Sea W, subconjunto de B, o sea, W está contenido en B, se va a decir subespacio vectorial y la notación es esta, siempre y cuando sea distinto y vacío, y W también va a ser un espacio vectorial con las mismas operaciones que B. Ahora la pregunta es, ¿será que todos los conjuntos tienen su espacio? Y la respuesta es sí, porque en particular el conjunto más pequeño que está contenido en B y que es un espacio vectorial es el conjunto con el 0. Y el conjunto mayor que está contenido en B es B mismo. Entonces estos dos son los subespacios, son subespacios vectoriales del espacio vectorial B. Y estos se llaman subespacios triviales. Entonces, en particular, todo espacio vectorial tiene subespacio. El 0 y el mismo B. Sería interesante encontrar algún otro que esté entre medio, ¿cierto? Que sea mayor que solamente el 0, pero que tenga menos elementos que todo B. Entonces vimos también de que los polinomios, los Kn de X, o sea, los polinomios de grado menor o igual que n, son un subespacio vectorial de los polinomios. Estos son polinomios que tienen grado hasta n. En cambio, este de acá son polinomios de todos los grados. Esa es la diferencia. Y las continuas, como dijimos, están contenidos en las funciones, así que es un subespacio vectorial, y las derivables un subespacio de las continuas y las derivables un subespacio de las funciones. En eso quedamos el martes. Y entonces podemos ver ahora vamos a ver una observación para en realidad mostrar más fácilmente cuándo es un subespacio vectorial. Entonces, observación. Si W es un subespacio vectorial de B, entonces W con la suma, el producto y el cuerpo es un K espacio vectorial. Ya es un K espacio vectorial, entonces verifica, esto es que verifica lo siguiente. Si U
y D pertenecen a W, entonces la suma tiene que estar. Y 2, U pertenece a W y lambda pertenece a W, entonces lambda por U también tiene que pertenecer a W. Entonces, eso quiere decir de que podemos resumir lo siguiente. Luego, W es su espacio vectorial de V. Eso implica que si U y V pertenece a W, implica que U más V pertenece a W y U que pertenece a W y lambda que pertenece a W, no. Lambda no pertenece a W, pertenece a K. Entonces, lambda U pertenece a W. Entonces, si W es un subespacio vectorial, ¿cierto? Se define, se verifica fácilmente estas dos. ¿Por qué? Porque acuérdense que la suma es una operación interna, así que si yo tomo dos elementos en el conjunto W, para que como W es un espacio vectorial, debe cumplir entonces de que la suma también está en W. Y el producto es una operación externa, entonces tomo un elemento en el cuerpo, un elemento en el conjunto, y la multiplicación de ella tiene que estar en W. Esa es por la definición, ¿cierto?, de ser un espacio vectorial. Entonces debe cumplir eso. Por lo tanto, se tiene que, si W es un subespacio vectorial, se cumple esto. De la misma forma, uno puede pensar en el contrario. ¿Qué pasa si U y V pertenecen a W? Si U y V pertenecen a W, implica que la suma está en W, y que U y está en W y lambda está en K, implica que lambda por U está en W. Si se cumplen estas dos condiciones, ¿cierto? Y además se tiene de que la suma cumple todas las propiedades, en realidad, para que sea grupo, ¿cierto? Esto está diciendo de que pertenece ahí, y además entonces W con la suma es grupo abeliano. Entonces, si es grupo abeliano y este es un producto escalar y cumple las propiedades del producto, ¿cierto? En realidad esto quiere decir de que W es un subespacio vectorial de V. Además, W es distinto de vacío, ¿cierto? Y con estas condiciones, ¿cierto?, se cumplen todas las propiedades para que sea espacio vectorial. Entonces, si W es un subespacio vectorial, en particular cumple esto, y si cumple estas propiedades, ¿cierto?, teniendo que W está contenido en V, voy a poder demostrar que es grupo abeliano y voy a demostrar que esto se cumplen las propiedades de asociatividad y distributividad, ¿cierto?, de las que se tiene el producto externo. Entonces voy a decir de que W es un subespacio vectorial. ¿Qué estoy queriendo decir? Que en realidad esto no es solo un implica, sino que también es un sí solo sí, se cumple para ambos lados. Voy a borrar aquí. Y entonces esto vale para ambos lados. Quiere decir de que esta es una representación, ¿cierto? Es una propiedad que significa exactamente lo mismo que W sea un subespacio vectorial. Fíjense que ahora, con esta definición, esta observación, mostrar que W es un subespacio vectorial de V ya no necesita demostrar todas las propiedades que teníamos para espacio vectorial, ¿cierto? Que sea distinto de vacío, que la operación es interna, mostrar que es un grupo abeliano y demostrar todas estas propiedades. Ya, todo eso tengo que mostrar para que sea un espacio vectorial. Con esta condición, si yo sé que W está contenido en un espacio vectorial y cumple
estas dos condiciones, entonces de inmediato W es un subespacio vectorial de B. Eso es lo que quiero decir. Bueno, y en realidad uno lo puede escribir, no solamente es una observación, sino que es un teorema, y el teorema de caracterización estructural de un subespacio vectorial. Del teorema que dice lo siguiente. Consideremos un espacio vectorial V más punto y K y W subconjunto de B. Entonces W es subespacio vectorial de B si, solamente si cumple estas tres condiciones. La única que faltaba ahí para en realidad tener esta equivalencia es mostrar que W es distinto de vacío. Aunque casi es fácil de ver, pero se tiene que mostrar que si U y V pertenece a W, entonces U más V pertenece a W. Y tercera condición es que si U pertenece a W y lambda pertenece acá, entonces U lambda U pertenece a W. ¿Ya? Entonces este es el teorema de caracterización de subespacios vectoriales. O sea, un subconjunto es un subespacio vectorial siempre y cuando cumple con estas tres condiciones. Entonces, veamos un ejemplo. Profe, ¿lo puede retroceder un poquito? Claro. Un poquito. No hay problema. Listo, profe. Ya. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Consideremos este conjunto. W es igual a X, Y, Z, que pertenecen a R3, tal que X más Y menos Z es igual a 0. No, obviamente, son estos puntos están en R3, así que esto está contenido en R3. Entonces, ahora tengo que muestre que W es un subespacio vectorial de R3. Acuérdense que vimos que todos los Rn son espacios vectoriales, así que este es un subconjunto de R3. Entonces, tenemos que mostrar las tres condiciones. La primera, tengo que mostrar que W sea distinto de vacío, ¿cierto? Pero tenemos que cualquier espacio vectorial W tiene dos subespacios asociados a él, ¿cierto? El espacio del 0, es decir, yo sé que es subespacio, y de B. Este es como el más chiquitito. Así que supongamos que como W es distinto de vacío, entonces tenemos que mostrar que el 0 de R3 está contenido, no, vamos a ponerlo como elemento, que 0 de R3 pertenece a W. Decir de que W es distinto de vacío es lo mismo que mostrar que el 0 está en W. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vimos de que estos son subespacios vectoriales y este es el más chiquitito de todos. Así que para que sea subespacio vectorial, por lo menos tiene que tener al 0.
¿cierto? Pueden haber más elementos en el conjunto W, pero por lo menos tiene que estar el 0 para decir que sí, es un subespacio vectorial. Muy bien. ¿Y el 0 de R3 qué cosa es? Bueno, es el 0,0,0. Entonces veamos que por demostrar que el 0,0,0 pertenece a W. ¿Cómo demostramos eso? Bueno, tomamos el 0,0,0 y lo reemplazamos en la condición que tienen los elementos de W. Entonces 0 más 0 menos 0 es igual a, no hay mucho que hacer, es igual a 0. Que necesito que sea igual a 0. Así que se cumple la condición y eso quiere decir de que el 0,0,0 pertenece a W. No sé si lo entendieron, porque igual es poco escribir, pero fíjense que estuvimos pensando muchas cosas. En primer lugar, al demostrar que es distinto vacío, es equivalente a demostrar de que el 0 está. ¿Por qué? Porque el conjunto del 0 es el más pequeño subespacio vectorial de B. Así que por lo menos tiene que estar el 0. Entonces, vemos que el 0 está. El 0 está en este conjunto siempre y cuando el 0,0,0 cumple la condición de los elementos del conjunto. Entonces lo reemplazo. 0 más 0 menos 0. 0 más 0 menos 0 es 0, que justo es el resultado que necesito. Y por lo tanto, el 0,0,0 pertenece a W. La segunda condición ya, entonces en la segunda condición tengo que tomar dos elementos aquí, un U y un B que pertenece a una W y debo mostrar de que U más B pertenece a W. Como U y B pertenece a W, entonces U en realidad va a ser de la forma X1, X2 y X3, ¿cierto? Y B pertenece a W, entonces B va a ser, por ejemplo, I1, I2, I3. Como pertenecen a W, eso quiere decir que X1 más X2 menos X3 es igual a 0. Y como B pertenece a W, entonces I1 más I2 menos I3 es igual a 0. Entonces ahora yo quiero mostrar que U más B esté en W, ¿cierto? Pero U más B va a ser X1, X2, X3 más I1, I2, I3. Entonces esto es igual a X1 más X2, X1 más I1, ¿cierto? X2 más I2 y X3 más I3. Entonces, para demostrar que está en W, eso quiere decir, necesito mostrar que X1 más I1, bueno, sin paréntesis, más X2 más I2, menos X3 menos I3, tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Pero esto es lo mismo que X1 más X2 menos X3, asociando, ¿cierto? A I1 más I2 menos I3. Y entonces, esto de aquí, ¿cierto? Esto es exactamente la propiedad que tengo acá y entonces vale 0. Y esta de aquí es la propiedad que tengo aquí y vale 0. Entonces 0 más 0 vale 0. Entonces el vector U más B, que voy a tener esta propiedad, me da 0.
Eso quiere decir de que el U más B pertenece a W. Entonces ya tengo las dos, me falta la última, la voy a tratar de escribir acá. Con rojo 3. Vamos a poner escribirla aquí. Ahí. Entonces 3, tengo que mostrar que U pertenece a W y lambda pertenece acá. Entonces lambda por U pertenece a W. Entonces U es igual a un X1, X2 y X3, ¿cierto? Y entonces lambda por U va a ser igual a lambda X1, X2 y X3. Es decir, esto va a ser igual a lambda X1, lambda X2 y lambda X3. Entonces, para que esté en W, debe cumplir de que lambda X1 más lambda X2 menos lambda X3 sea igual a 0. Pero esto es igual a lambda X1 más X2 menos X3, ¿cierto? Y como U pertenece a W, esto quiere decir de que X1 más X2 menos X3 es igual a 0. Ya se tiene esa condición de ahí. Entonces esto es igual a 0, entonces esto es igual a 0, se me queda lambda por 0 que es igual a 0. Entonces se cumple que esto es igual a 0, es decir, lambda por U pertenece a W. Entonces ahí yo demostré las tres propiedades, demostré que es distinto de vacío, mostrando siempre que el 0 está en W, que dos elementos, si están en W, la suma debe estar, y si un elemento está en W y un escalar en K, entonces la multiplicación por escalar también tiene que estar en W. ¿Sí? Se supone de que como la condición era que dé igual a 0, todo el 1, el 2 y el 3 deberían coincidir con el 0, o es solamente porque como para el ejercicio. ¿En cuál estás diciéndome? ¿En el 1, en la parte 1, en la parte 2 o en la parte 3? En los 3, por ejemplo, coincide como igual a 0. Porque la condición dice que es igual a 0. Entonces, por ejemplo, si fuera como igual a 2, ¿todos debiesen llegar a que son igual a 2? Claro. Ah, ya. Pero si le pongo igual a 2, no sería subespacio vectorial. Esa es como, claro, nosotros colocamos igual a 0 porque es esta la condición. Pero si ahora nosotros hubiéramos hecho otro conjunto, W, hagamos un ejemplo, W, que va a ser igual a todos los X, Y, Z, tal que X más Y menos Z sea igual a 2, yo digo que esto no es un subespacio vectorial. Es solamente un subconjunto, pero no es un subespacio vectorial de R3. ¿Por qué? Porque fíjense, fácilmente, porque en la primera condición nosotros tenemos que mostrar, ¿cierto?, que el W sea distinto de vacío. Y para demostrar que sea distinto de vacío, siempre vamos a mostrar que el 0,0,0 tiene que estar en W. ¿Ya? Porque acuérdense que el 0 es el neutro de la suma, y entonces necesito que el 0 esté, porque si no, no va a ser un grupo abeliano con la suma. Así que en realidad siempre tiene que estar el 0, 0, 0. Y me doy cuenta que si yo escribo aquí el 0, 0, 0, me queda 0 más 0 menos 0 es igual a 0, y 0 es distinto de 2. Entonces, eso quiere decir que no cumple la condición, y entonces eso quiere decir de que
El 0,0,0 no pertenece a W. Y si no pertenece a W, quiere decir que W no es un grupo y por lo tanto no es un espacio vectorial. Es decir, W con esta condición no es un subespacio vectorial de R3. O sea, como dice Carla, el que sea igual a 0 es por la condición. Es por esa condición. Ya, entonces es igual a 0 aquí, es igual a 0 acá. Son todas las condiciones. Pero si no fuera 0, la condición, que es este ejemplo rápido que estamos haciendo, no sería un espacio, un subespacio vectorial. Ya, esa es la diferencia. No sé si queda claro. Sí, sí se entiende. Ya, súper. Entonces es importante que sea 0 por la condición, ¿cierto? Pero es crucial que sea 0 porque si no, no es un subespacio vectorial. Eso es lo que quería decir. Otro ejemplo. Ya no sé cómo lo estamos escribiendo. Vamos a poner 2. El conjunto W que va a ser igual a las matrices de 2 por 2. Tal que A más A traspuesta es igual a 0. Entonces esto tengo que mostrar que es un subespacio vectorial de las matrices. Entonces, tenemos que probar las 3 condiciones. La primera es que W sea distinto de 0. De vacío, perdón. Que sea distinto de vacío, entonces tengo que mostrar que la matriz 0 pertenece a W. Eso por demostrar. Entonces, si A es igual a 0, 0, 0, 0, entonces su traspuesta, no hay mucho que hacer aquí, es 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Y entonces, si la sumo, me da la matriz 0, 0, 0, 0. Entonces cumple la condición porque está en la matriz de ceros. Entonces cumple la condición y entonces es distinto de vacío. La segunda condición es que tengo que mostrar que si A y B pertenece a W, tengo que mostrar que la suma está en W. Entonces, si A y B está en W, ¿cierto? Quiere decir de que A más A traspuesto es igual a 0. B más B traspuesta es igual a 0. ¿Cierto? A y B están en W, así que cumple eso. ¿Qué va a pasar si lo sumo? Entonces, quiero saber ahora A más B. ¿Pertenece a W? Bueno, entonces tengo que ver que cumple la propiedad. A más B más A más B traspuesta es igual. Y esto va a ser igual a A más B. Y por propiedad de traspuesta, esto es igual a A traspuesta más B traspuesta. ¿Cierto? Puedo ¿sí? Puedo cambiar estas dos. Entonces esto es igual a A más A traspuesta más B traspuesta. Y puedo asociar, y esto de aquí yo sé que es 0.
Esto de acá yo sé que es 0. Y entonces el resultado es 0. Entonces, si yo tengo dos matrices en el espacio, en el conjunto W, con esta condición, ¿cierto? Entonces, la suma también va a estar y va a ser voy a tener la segunda propiedad de subespacio. Y el tercer caso, tengo que ver que A pertenece a W y lambda pertenece a los reales. Entonces, si A pertenece a W, tengo que A más A traspuesta es igual a 0. Entonces, lambda por A, ¿será que pertenece a W? Para ver que pertenezca, entonces tengo que ver que cumpla la condición. Entonces, lambda más A más lambda por A más lambda por A traspuesto. Esto es igual a lambda A más, y esto es un escalar, así que no altera la transposición. Y me va a quedar A traspuesto, y esto es igual a lambda por A más A traspuesto, ¿cierto? Puedo factorizar, eso es 0, así que me queda lambda por 0, es decir, 0. Y entonces también vale la tercera condición. Luego, W es su espacio vectorial de las matrices. Fíjense que al final este fue solo un número porque casi nunca ocupé que eran matrices 2×2, a no ser que sea en el primer caso. Porque las propiedades de traspuesta traspasan más que la dimensión de la matriz. Pero si quieren, también podemos escribir las propiedades usando matrices. Entonces vamos a usar matrices de 2×2. Ya, y en tercer caso, otro ejemplo, son W va a ser igual a los polinomios P de X igual a la suma de I igual 0 hasta N de A sub I, X sub I, que pertenecen a los polinomios, ¿ya? Tal que la suma de los I a sub I es igual a 0. Entonces tengo que demostrar de que sea un subespacio vectorial. ¿Qué quiere decir esa condición? Por ejemplo, vamos a escribir el polinomio P de X es igual a A0 más A1X más A2X2 y así hasta a NXN. Entonces, si este está en W, eso quiere decir de que la suma de los A sub I es 0, es decir, A1 más 2A2 más 3A3 más N a N es igual a 0. ¿Ya? Más que nada, esa es la propiedad que escrita por extensión y sin usar sumatoria. Entonces, debo mostrar que W sea distinto de vacío. Entonces tengo que mostrar que el polinomio 0, P de X igual a 0, pertenece a W. Eso lo tenemos que mostrar. Entonces, para que esté en W debe cumplir la condición, ¿cierto? En el polinomio 0 es el polinomio que uno lo puede escribir así, 0 más 0x más 0x cuadrado más, y así hasta un 0x a la n.
Entonces los coeficientes son 0. Entonces eso quiere decir que la suma de i igual 0 hasta n de i a su i, en realidad es la suma de i igual 0 hasta n de i por 0. Porque los coeficientes todos son ceros. I por 0 es 0, entonces la suma de i igual 0 hasta n de 0, y esto es igual a 0. Entonces la suma me da 0, que era lo que me está solicitando para que cumpla la condición. Como da 0, entonces 0 pertenece a W. La segunda condición es que voy a tomar dos polinomios y entonces voy a demostrar que P de X más Q de X pertenecen a W. Entonces, T de X va a ser de la forma A sub I, X sub I, igual 0 hasta N, es decir, A0 más A1X y así hasta ANXN. Y el Q de X es igual a la sumatoria de DI igual 0 hasta N de B sub I, X sub I. Entonces B0 más B1X más BNX a la N. Entonces si lo sumo, es igual a los A sub I más B sub I, X sub I. ¿Cierto? Porque voy a sumar término a término, entonces va a ser A0 más B0 más A1 más B1, y lo puedo factorizar por X, y así puedo factorizar todo por AN más BN por X elevado a la N. Y entonces, considerando ahora este polinomio, tengo que mostrar que la suma de los I igual 0 hasta N de los términos I por A sub I más B sub I es igual a 0. Pero esto es igual a la suma de I igual 0 hasta N de I a sub I más la suma de I igual 0 hasta N de I de sub I. Y esto de aquí, como el P pertenece a W, es 0. Y esto de aquí, como los B sub I pertenecen a Q, yo sé que esto es igual a 0. Así que la suma va a ser igual a 0 y entonces se cumple que P más Q pertenece a W. Y la última condición, 3, es que P de X, que va a ser igual a P pertenece a W y lambda que pertenece a los reales, ¿cierto? Entonces tengo que mostrar de que lambda P de X pertenece a W. Pero lambda de P de X es igual a lambda por la suma de DI igual 0 hasta N de A sub I, X sub I, ¿cierto? Y entonces esto es igual a la suma de DI igual 0 hasta N de lambda A sub I, X sub I. Entonces los coeficientes son estos. Es decir, para que esté en W tiene que cumplir que I igual 0 hasta N de I por el coeficiente lambda A sub I tiene que ser igual a 0. Pero este es un factor, ¿cierto? Que es igual para todos. Así que puedo factorizar por lambda y A sub I. Y estos, como P está en W, yo sé que esto es 0. Así que me queda lambda por 0, que es igual a 0. Entonces, tengo de que luego lambda P de X pertenece a W. Y así demuestro que es un subespacio vectorial. Pues aquí ya vemos tres
3 ejemplos de mostrar subespacios vectoriales. El primero, este de aquí, que es un subespacio de R3, ¿cierto? Un subespacio de R3. Ahí se ve más. Subespacio de R3. Después tengo este de acá, que es un subespacio de las matrices. Quizás así se ve más chiquitito, ¿sí? Y el tercer ejemplo de polinomios. Un polinomio que tenga esa condición de aquí va a ser un subespacio vectorial de los polinomios de grado n. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, No, profe, que le vaya Gracias. excelente. Chao, nos vemos. Chao, profe, que le vaya bien. Gracias igual.